Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición aquí en El Círculo. Hoy vamos a platicar de una de las recientes resoluciones de la Corte, que como usted sabe, en los últimos días tomó varias resoluciones importantes en materia de salud reproductiva, de salud sexual. Y de esto vamos a platicar con Jennifer Hincapié Sánchez, a quien le agradezco que nos acompañe en este programa. ¿Qué tal, Jennifer? Hola Mario, ¿cómo está? Buenas tardes, qué gusto saludarlo. Gracias, igualmente, Jennifer, gracias por estar aquí con nosotros y saludo también en este programa a Amelia Ojeda Sosa. ¿Qué tal, Amelia? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Un gusto estar en el programa. Al contrario, Amelia, muchas gracias. Gracias a las dos por estar acá. Y Jennifer, yo quisiera, antes de entrarle al detalle de lo que vamos a explicar el día de hoy en este programa, como poner en contexto la resolución de la Corte, porque es interesante que se produce en medio de otras decisiones relevantes. Hace poco tuvimos un programa con algunas integrantes de un colectivo feminista que decía, es la Navidad feminista, porque decía que se resolvieron el tema de no criminalizar la interrupción del embarazo, estaba el tema de registrar en las constituciones locales el de la protección de la vida desde la concepción, y está este tema del que vamos a estar platicando hoy con un poco más de detalle. Pero yo quisiera de entrada, Jennifer, conocer su perspectiva sobre esto, el marco general en el que se está dando esta discusión. Sí, muchas gracias Mario por la pregunta. Mira, la objeción de conciencia reconoce en el personal sanitario, es decir, a los profesionales de la salud, médicos y enfermeras, el derecho humano a la libertad de pensamiento y de conciencia. Digamos que esto está dispuesto de manera muy clara en el artículo 18 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y se entiende que nadie puede obligar a nadie a hacer algo que esté en contra de su conciencia. En ese orden de ideas, lo que establece la Suprema Corte de Justicia es específicamente poner la delimitación de los límites y alcances de la objeción de conciencia. Para aclararlo un poco más, ¿qué es la objeción de conciencia? Es el derecho que tienen los profesionales de la salud de negarse a practicar determinados procedimientos, específicamente unos muy puntuales, o sea, no aplica para todos los procedimientos ni en todas aquellas situaciones en donde se transgreda, digamos, su conciencia o su pensamiento. Digamos que contextualizados desde este punto, lo que hace la Suprema Corte es pedirle al Congreso que legisle al respecto. ¿Por qué? Porque la objeción de conciencia, digamos que el derecho a la salud no está en manos de los profesionales de la salud, sino que está en manos del Estado. Y es el Estado quien debe garantizar que la objeción de conciencia no transgreda el derecho a la salud de las mujeres, niños, niñas, hombres, ciudadanos, etcétera, etcétera. De acuerdo, y esto ya lo explicaremos ahorita con más detalle, pero yo quisiera, Amelia, también desde la perspectiva jurídica, primero, volver a este asunto del contexto. A ver, ¿en qué marco se da esta deliberación? Entendemos que son casos diferentes, que unos tienen que ver con algún congreso estatal, es decir, no es un solo tema el que en automático detona las tres conversaciones, pero es cierto que se resuelven en el mismo periodo de tiempo. Sí, efectivamente, creo que es muy interesante cómo se da esta hilación de los temas que resuelve la Corte, sobre todo pensando en que la primera cosa que resuelve en el tema de la inconstitucionalidad del delito de aborto, o sea, la criminalización hacia las mujeres, está muy ligado precisamente con este tema de la objeción de conciencia, ¿no? Que es el tercer tema que resuelve la Corte, y de esta manera, como señala Jennifer, pues lo interesante aquí es que la Corte dice sí, efectivamente, el personal sanitario tiene un derecho, pero este derecho tiene que estar delimitado de tal manera que no transgreda, o sea, que se pueda ejercer sin transgredir los derechos de otras personas. En este caso, bueno, podemos hablar de las mujeres si nos referimos a la acción de inconstitucionalidad respecto al delito de aborto, pero también esto se hace extensivo a otras poblaciones, como podríamos hablar de las poblaciones trans o de las personas que tienen alguna afectación de la salud
por ejemplo, en el caso del VIH, o también en estas ideas que se tienen sobre si niños, niñas y adolescentes o la juventud tiene derechos sexuales y derechos reproductivos en el tema de la metodología anticonceptiva. Entonces yo creo que esta resolución de la Corte es muy amplia y lo que busca es este equilibrio entre preservar el ejercicio de este derecho del personal sanitario, pero al mismo tiempo garantizar el ejercicio del derecho a la salud de diversas poblaciones. Entonces yo creo que sí, acá estamos ante un tema súper importante para todas las personas. De acuerdo. A ver, Jennifer, yo quisiera detenernos de la ecuación, porque hay varios elementos que ustedes han puesto ya en la mesa, y es el poco conciliar los dos derechos, ¿no? El derecho de la objeción de conciencia con el derecho de la interrupción de una mujer de decidir sobre si interrumpe o no un embarazo. Yo quisiera detenerme ahora en la parte de la objeción de conciencia y de qué rol tiene y por qué es importante, incluso hasta en la formación médica, qué papel juega el tema de la objeción de conciencia, porque me parece que es algo de lo que hablamos poco y que me parece que es una de las cosas más importantes que una persona pues, pueda decidir sobre sus convicciones y luego entre la interacción y sus convicciones y su ejercicio profesional. Sí, muchas gracias. Mira, es un tema sumamente llamativo porque la mayoría de la población desconoce qué es la objeción de conciencia y en qué consiste. Y podría decirte que en pocas instituciones formativas de escuelas de medicina o de enfermería se habla del tema. Okay. Es un tema que se explora ya en el ejercicio profesional de los médicos, las y los enfermeros. En este orden de ideas, valdría la pena pensar en aquellas escuelas, por ejemplo, que tienen aspiración cristiana y que dentro de su aspiración cristiana, pues están, digamos, en contra de los anticonceptivos, que están en contra de una decisión voluntaria de interrupción del embarazo, etcétera, etcétera. En ese contexto, pues digamos que las personas que ingresan a estas instituciones comparten este espíritu cristiano, pues por decirlo de alguna manera. Sin embargo, existen otras instituciones laicas que no necesariamente cultivan la objeción de conciencia, sí la dan a conocer porque es necesario generar un pensamiento crítico en los estudiantes, pero ya esa discreción de cada uno de los estudiantes, el elegir ser partícipe o no de la objeción de conciencia. Y es importante también recalcar que la objeción de conciencia no está ligada solamente con los derechos sexuales y reproductivos, también está ligado, por ejemplo, con la práctica de eutanasia, la participación en suicidios asistidos, que yo esperaría que prontamente la Suprema Corte de Justicia también se dé la oportunidad de reflexionar sobre estos temas. Ahora, Jennifer, perdón, Amelia, sobre esto que decía Jennifer, ¿cuál es el carácter legal del tema de la objeción de conciencia? Es decir, ¿existe algún marco que lo regule? Y me parece además muy positivo, Jennifer, sacarlo, digamos, estrictamente de esta discusión para entenderlo como concepto. Yo entiendo, por ejemplo, el tema de la eutanasia y además que conste que en estos temas lo estamos analizando más allá de nuestras opiniones personales. Ahorita lo que estamos analizando es jurídicamente, desde la lógica de la decisión de la Corte, ¿qué implica? Habrá alguien que diga, yo no estoy de acuerdo, está bien. Lo que queremos entender es por qué para la Corte es importante conciliar esto y por qué el tema de la objeción de conciencia es un tema del que tenemos que hablar y de ver cómo lo conciliamos. Entonces, Amelia, jurídicamente existe y cómo se formula y si existe incluso en las instituciones. A mí me parece muy interesante lo que dice Jennifer, que no se enseñe de entrada, que no es un tema de discusión, digamos, de formación necesariamente, que algunos lo incluyen y otros no, pero desde el punto de vista legal, ¿existe, no existe? ¿Quién lo regula? ¿Cómo está establecido? Sí, efectivamente. Bueno, retomando, voy a estar haciendo cierta referencia a lo que dice Jennifer porque sí, claro, tiene mucha relación con esto, ¿no? Si estamos hablando de un tema de derechos humanos, o sea, el derecho humano que también tiene el personal sanitario, debería empezar a tratarse desde la formación de este personal sanitario para que tenga el conocimiento real, no haya ideas preconcebidas, prejuiciadas, y entonces de esta manera se tenga una claridad para poder decir sí, soy objetor, no, no soy objetor. Esa es una de entrada, ¿no?
La otra es que precisamente la Corte en esta acción de inconstitucionalidad lo que hace es buscar poner ciertas reglas, porque no hay, al menos en el país, no había como una norma o un marco normativo claro que hiciese o que permitiese este equilibrio, ¿no? Yo, personal sanitario, ejerzo mi derecho de objeción de conciencia de acuerdo a lo que me señala este marco normativo, que se ha construido pensando también en respetar lo que dice, en este caso, el mismo marco normativo, la Ley General de Salud, ahí, donde nos... A ver, Sí, ahí, por ejemplo, perdón, Emilia, que interrumpa, pero justo en esta parte que nos está diciendo, ¿qué significa, o sea, cuál es el marco legal? ¿Qué tengo yo derecho a objetar? Y si está esto establecido en alguna especie de lista, diga, yo puedo objetar, porque aquí lo importante es que además estamos hablando de servicios de salud, en donde no es solamente un tema de convicción personal. Incluso, por ejemplo, mira, yo no sé si en algún lugar dice que yo estoy obligado a expresar públicamente qué creo y qué no creo, y por lo tanto qué objeto y qué no objeto, que en este caso además se vuelve un asunto de interés público, porque yo puedo tener las creencias que yo tenga, pero si eso, yo, Mario, no, de eso no depende el que alguien pueda ejercer sus derechos. Pero si yo soy un doctor o una doctora que me toca atender la interrupción de un embarazo y mi decisión o mi creencia personal afecta a esa persona, entonces ya no es un asunto del fuero personal, es un asunto de interés público, ¿no? Sí, efectivamente. Bueno, en donde está más claro esto de la objeción de conciencia es en la norma oficial mexicana 046, la que está relacionada con la prestación de servicios en casos de violencia familiar y sexual, ¿no? Y esta, en la parte precisamente de la interrupción voluntaria del embarazo, es donde se señala que el personal sanitario puede expresar ser objetor o no objetor, y precisamente esto es necesario para que la institución pueda establecer como los equipos de trabajo, que en cada equipo y en cada turno hubiese personal objetor y no objetor para garantizar la atención adecuada a las mujeres que llegasen a solicitar la interrupción voluntaria del embarazo. También ahí hace un señalamiento. En caso de que llegue la mujer y el personal que sea objetor y no haya peligro en no dar de inmediato el servicio, entonces yo no puedo decir soy objetor y no voy a dar información. Le debe dar información, al menos eso sí, y canalizar a un lugar donde se le vaya a prestar el servicio. Pero la otra cosa no es solamente vaya a este lugar y yo me lavo las manos, sino cerciorarme de que sí se le prestó el servicio a la mujer. Pero también señala, y esto es algo como una regla más extendida, de que en los casos en los que sea una urgencia o que el hecho de trasladarse pueda generar un daño, entonces sí tendrá la obligación de prestar el servicio, porque en caso de no hacerlo incluso se le puede fincar una responsabilidad. Creo que ese es como el marco normativo donde más se ha desarrollado. Sin embargo, pues lo que se ha hablado mucho es que en las instituciones de salud se debe tener lineamientos claros para que el personal sanitario pueda ejercer ese derecho, y señala también que el manifestarse objetor no debe llevar a la discriminación. O sea, si yo digo, es que yo soy objetora y no voy a participar en determinados servicios, que también debo explicar en qué servicios no voy a participar, no es soy objetora y no participo en ninguno, no va a significar, por ejemplo, en la entrevista de trabajo que no se me contrate, porque esa ya es una discriminación, o que se me ponga en turnos difíciles, o se me pida requisitos que no se le están pidiendo a otras personas. Entonces también tenemos que ver que
como un marco normativo amplio que resguarde los derechos del personal sanitario y que esté perfectamente establecido para que también quien se asuma no objetor, pues volvemos a lo mismo, no sea también objeto de discriminación, ¿no? Y que además la objeción de conciencia no se utilice como un obstáculo para negar servicios a mujeres o personas en aquellos casos en que yo no esté de acuerdo. Ahora platicaremos en el siguiente bloque de qué significa para las instituciones esto, porque implica, entiendo, formas de organización, de designación del personal, pues a partir de estos criterios que estamos platicando ahora. Pero yo quisiera conocer, antes de irnos al corte, Jennifer, ¿cómo se ve eso desde la perspectiva del personal médico? Es decir, esto que me parece interesante porque yo no ubico muchas otras carreras o profesiones donde en una entrevista de trabajo yo puedo decir, yo tengo que hacer 10 cosas, pero esta, la 10ª, no la va contra mis convicciones, no me puedes no contratar por ello, pero ello va a implicar que vas a tener que ajustar tus rutinas a que a mí no me toque hacer las cosas que pueden. ¿Cómo se ve eso desde el punto de vista médico? Gracias, Mario. Sí, hay algo que es muy notorio en la sociedad, y no solo la mexicana, sino a nivel internacional, y es que la sociedad tiende a hacerle exigencias a los profesionales de la salud que trascienden el campo de lo deontológico, es decir, que están más allá de la ética del deber de su profesión. Le hace exigencias, por ejemplo, de la vestimenta, le hace exigencias de su comportamiento moral, le hace exigencias sobre si debe o no estar en una fiesta. La sociedad critica cuando un médico, por ejemplo, fuma o cuando un médico se emborracha, y son seres humanos como todos los demás. Es un tema bastante complejo. Se percibe muy complejo porque es como si la sociedad pensara que efectivamente los médicos son superhéroes y entonces se les pueden hacer exigencias que son de otro orden, ¿no? ¿Pero qué? ¿No está diciendo que no son, entonces? Porque, no, son, pero son humanos claro, con superpoderes, eso es distinto. Es que es muy interesante lo que dice, porque claro, el lugar social que ocupan y lo que impone la bata y lo que impone es impresionante el lugar social que les damos, claro, tiene toda la razón. Por supuesto. De hecho, si un profesional de la salud se sube al metro y el metro está lleno, la gente le va a abrir espacio, y está muy bien que se le reconozca su labor, porque está dentro de su labor, pone en riesgo su vida, pone en riesgo la salud de sus familias por las enfermedades infectocontagiosas, etcétera. Sin embargo, sí me parece que es un poco desproporcionado que le hagamos exigencias a los profesionales de la salud y no reconozcamos, más allá de lo que tú llamas un balance entre la autonomía moral de las mujeres y la autonomía moral de los médicos, pues no tendría por qué existir unos y otros. Es que tan valiosa es la autonomía moral de las mujeres, y qué bueno que se está reconociendo, y me parece que es muy loable, como es valiosa la autonomía moral de los médicos. Es una inocentada llegar a pensar que todos los médicos del mundo son objetores de conciencia. Hay quienes se apegan a ciencia y creen en la ciencia de manera estricta y participan en este tipo de procedimientos. Y lo contrario también está mal. O sea, suponer que por ser doctoras o doctores o médicos tienen que renunciar a sus convicciones y también está mal. Claro, por supuesto. Cuando tú hablabas acerca de la objeción de conciencia como un interés público, debe tener casi la misma categoría de interés público como lo tienen las especialidades médicas. Yo no voy a ir a que un neurólogo trate una fractura, no tengo por qué hacerlo. En ese orden de ideas, pues no tendría por qué yo acudir con un profesional de la salud que no está especializado en hacer prácticas de interrupción del embarazo y obligarlo a que lo haga si no tiene el conocimiento específico para ello. Hay ciertas especializaciones que deben hacerlas, y efectivamente sí debe haber un registro de objeción de conciencia para poder identificar con qué profesional de la salud me puedo atender. Y por lo tanto tiene que ser público. Tiene que ser público, por supuesto, pero también se deben establecer desde el Estado, se tiene que establecer cuáles son los protocolos de actuación cuando llega una persona en una situación de emergencia, es decir, la Ley General de Víctimas, seguramente Amelia nos hablará al respecto, reconoce que ciertas condiciones son consideradas como emergencias médicas, sobre todo cuando son producto de la comisión de un delito, y esto puede ser la violación, y en ese orden de ideas los profesionales de la salud
están obligados a administrar medicamentos anticoncepción y están obligados a la práctica de un aborto en caso de que sea necesario. Ok, muy bien. Sobre eso regresamos con más detalle. Vamos a una pausa y volvemos aquí en El Círculo, en Justicia TV. Estamos de regreso, Amelia, y entonces nos explicaban, antes de irnos al corte, pues que tiene que haber una manifestación pública de la objeción de conciencia para que la propia institución sepa con quién cuenta para qué cosas, ¿no? Pero nos decía Jennifer sobre el tema un poco de las circunstancias, ¿no? Y entiendo que el asunto de las emergencias o las urgencias de la escalada hace rato, Jennifer, puede ser un factor que haga que yo pueda tener objeción de conciencia, pero hay circunstancias en donde estoy obligado a atender. ¿Cuáles son estas circunstancias? Bueno, efectivamente hay todo un marco normativo de protección y atención a víctimas. En la Ley General de Víctimas y en las leyes estatales de víctimas señala que aquellos casos de violencia y sobre todo de violencia sexual se deben atender como emergencias médicas, y sobre este tema también ya ha resuelto la Corte en 2 amparos en revisión que llegaron, y aquí hago referencia a GIRA, el Grupo de Información en Reproducción Elegida, que Melissa ya estuvo en un programa anterior. Gracias. De obstaculización, por un lado, y negativa de servicio de interrupción voluntaria del embarazo de acuerdo a este marco normativo, porque eran embarazos productos de una violación. Y ahí la Corte señala eso, que la atención, la prestación de estos servicios deben apegarse a lo que nos señala el marco normativo, y que al no hacerlo se revictimiza a las mujeres y por lo tanto también tiene derecho a la reparación del daño por este nuevo evento de violencia institucional hacia ellas, ¿no? Entonces, en estos casos, pues ya está muy claro en la atención a víctimas cuáles son estas situaciones que se deben atender como una emergencia médica. Pero también en el marco de atención a víctimas a veces se presenta esta argumentación de objeción de conciencia cuando hay que prestar anticoncepción de emergencia, o sea, los servicios preventivos cuando llegan a tiempo, o sea, dar la pastilla del día siguiente, como se conoce, la PAE, pastilla de anticoncepción de emergencia, y la profilaxis posexposición. Entonces, también hay que dejar claro cuáles otros procedimientos no se van a atender, porque yo puedo decir, no atiendo interrupciones voluntarias del embarazo o no atiendo interrupciones del embarazo, pero sí voy a dar anticoncepción de emergencia. Entonces, si llega a tiempo la mujer, pues yo doy esa atención. O puedo también decir, no, anticoncepción de emergencia no, porque yo considero que es un proceso que va a hacer que impide esta implantación, y como yo estoy a favor de la vida, pues no voy a dar ese servicio. Y acá esto lo podemos ligar con la segunda resolución que emitió la Corte en el tema de la incompetencia de los estados para decir en qué momento inicia la vida, y que está relacionado con estas reformas a las constituciones locales. Porque también estas reformas a las constituciones locales, o sea, los marcos normativos, mandan mensajes, mensajes hacia la población. Yo me acuerdo, bueno, yo estoy en Yucatán, que en el 2009, cuando tuvimos la reforma a la constitución local, después de eso, cualquier tema de interrupción del embarazo, aún por las causales. Habían incluido el tema de la protección de la vida. Sí, decía que en el Estado se protege la vida desde el momento de la concepción hasta su muerte natural, y se le reputa como persona al feto para todos los efectos legales, decía la reforma. Entonces, el mensaje que se mandó es que ni por las causales que estaban en el Código Penal ya se podía, que era exactamente violación, causas eugenésicas graves, causal socioeconómica, peligro de muerte de la mujer. Entonces, ese era el mensaje que se manda, ¿no? Entonces, por eso es importante tener claridad en
cuáles son los marcos normativos, qué es lo que nos dicen, cómo los llevamos a la práctica y que hayan estos límites establecidos y que todo mundo los conozca, porque de nada sirve tener un marco normativo muy bueno que regule Claro. y que permita este equilibrio si no se da a conocer y no se da a conocer desde la formación del personal sanitario. De acuerdo. Antes de ir nada más con Jennifer, Amelia, una pregunta que es más jurídica. ¿Esto aplica sector público y sector privado? ¿Qué pasa con el sector privado? Donde puede haber a lo mejor cierto marco, incluso sabemos que hay estos hospitales de corte más religioso o atendidos por personal religioso. En esos casos, ¿qué aplica y si la resolución de la Corte es de alcance también para esas instituciones? Bueno, en el caso de las instituciones de atención a la salud que son privadas, ahí aplicaría la cuestión de una urgencia médica, porque esto es general, ¿no? Si hay una emergencia en ese momento y la más cercana que va a impedir un daño mayor o la pérdida de vida, en este caso de la mujer, de la persona que vive con VIH, no sé, pues se tendría que atender allá y la institución privada, pues poner todo a disposición. A lo mejor dentro de la institución privada hay un médico que no es objetor y puede dar esta atención, pero en el caso de que sea así, debido a muerte y como muchas veces llegan a estas clínicas, pues sí se debería dar la... De otra manera, no necesariamente. Exactamente. Pero, por ejemplo, si yo quiero practicarme una interrupción del embarazo por alguna de las causales y acudo a una institución privada porque digo, bueno, prefiero pagarlo y sé que es una institución privada de corte religioso, cualquiera que este sea, pues si no me dan el servicio, no puedo, no tendría yo por qué demandar a la institución, porque puedo acudir a otra que sea más abierta, donde me vayan a prestar el servicio. Y porque es una obligación del Estado, digamos, en este caso. En el caso del Estado, o sea, de los servidores y servidoras públicas, allá sí es una obligación la garantía del derecho a la salud, la garantía del derecho a una vida digna y de calidad, porque si no se me da la atención y se me genera un daño, tal vez no la muerte, pero sí que yo quede con algún daño permanente por esta mala atención o la negativa de la atención, entonces allá sí se genera una responsabilidad. De acuerdo. Ahora, Jennifer, ¿qué implica para las instituciones esta resolución de la Corte? Ya lo platicamos en el primer segmento, lo que significa para el personal médico, pero ¿qué implica para las instituciones en términos ahora de organización, de logística, de cómo conciliar, digamos, los dos elementos que nos han estado platicando este programa? Sí, mira, Mario, yo creo que es muy importante que tengamos claridad en que las instituciones no pueden ser objetoras de conciencia. Es muy importante. Sean o no religiosas, privadas, públicas, no pueden ser objetores de conciencia porque no tienen conciencia. Es así de simple. Entonces, los objetores de conciencia son los profesionales de la salud. Las instituciones públicas o privadas pueden, en el caso de las privadas, pueden contratar un pool de profesionales de la salud que sean objetores y en ese orden de ideas, pues, no prestar un servicio de atención cuando no se ponga en peligro la vida. Creo que es importantísimo tener claro que cuando se transgrede un derecho fundamental de un tercero, sí o sí se tiene que prestar el servicio. En términos institucionales, lo que hay que hacer ahora, más bien lo que esperamos con la resolución del Congreso y la determinación de cuáles son los alcances y los límites de la objeción de conciencia, es el establecimiento de los protocolos. La Ley General de Salud tiene establecido, por ejemplo, voy a usar un ejemplo muy, muy común que sucede de manera regular, y es, yo llego a una institución para que me presten un servicio sanitario, cualquiera que sea, y me dicen, no podemos atenderle porque no tenemos camas. ¿No? ¿Qué sucede en ese caso? El profesional de la salud está obligado por la Ley General de Salud a remitir a este paciente a otra unidad hospitalaria en donde sí tengan disponibilidad de camas o disponibilidad del servicio que requiere. Pero este remitir no es como le sugerimos que vaya a otro hospital, es que el profesional de la salud debe levantar el teléfono o comunicarse con otro y conseguir el espacio y asegurarse de lo va a recibir Jennifer Hincapié, que está en el hospital de tal parte
parte y se va a ir en esta ambulancia. Garantizar cuál va a ser el traslado para asegurar que el paciente no pierda la vida en el camino y asegurar la atención, y en ese orden de ideas, pues la institución hace parte de la provisión del servicio de salud. Eso ocurre hoy. Eso está establecido, así tiene que estar. Es más, en algún momento se solicitó y se hizo la iniciativa de un registro federal de hospitales para poder tener como en comunicación y poder saber, pues en el hospital de tal parte sí tienen camas, entonces levantar el teléfono, que otro profesional de la salud me responda y asignarle ese paciente a ese. Como con la lógica del COVID un poco, ¿no? De las camas un poco, exactamente. En esta idea de aquí no hay, pero ¿dónde hay que te puedan atender? Y este protocolo que nos está contando, la idea es que tendría su especie de réplica para este tema del que estamos hablando ahora. Claro, dentro de digamos, de esta base de datos de hospitales, pues tendría que estar aquellos hospitales que prestan el servicio y que no sean objetores de conciencia los profesionales que allí trabajen. Pero además también tendría que llevarse a cabo el establecimiento de una guía de práctica clínica, si se quiere, en donde se determine qué hacer en cada situación. Viene por un caso de emergencia, entonces se atiende así, estos son los análisis que deben hacerse, el expediente médico debe diligenciarse de tal y tal forma, y etcétera, etcétera. Porque en este momento no existe. Entonces, la objeción de conciencia solo queda registrada al momento de la contratación, pero no tiene lo que Amelia nos comentaba, esto de yo sí puedo con este procedimiento, procedimiento va en contra de mí, etcétera, etcétera. Ok, y esta parte, Amelia, esto que nos explica Jennifer, ¿a quién le toca resolverla? Porque yo entiendo que hay una parte que suena como muy operativa, que quizá le toca a cada institución, o no sé si son reglamentos, porque si cada institución, incluso Jennifer, regreso con usted antes de ir con Amelia, en este caso, por ejemplo, es algo que tiene que tener resuelta estos protocolos, cada institución de salud, o puede ser un protocolo unificado. Debería, en el mejor de los casos, debería ser un protocolo unificado para que se estandarice el procedimiento y con ello se garantice calidad. Entonces debería ser establecido por la Ley General de Salud, ya sea en una norma oficial mexicana, etcétera, ¿no? Sí debería estar estandarizado justo para garantizar que suceda de la misma manera. Pero también, por supuesto, las instituciones a nivel interno tendrán sus propios protocolos de referimiento, de actuación y demás. Que eso ya le tocará construirla a cada una de ellas. Y eso en función de lo que define el Congreso. Según la legislación que determine el Congreso para la objeción de conciencia, en función de ello se deberán hacer estos protocolos. Y ahí es donde llegó el quitarrisas, Amelia, porque ya también que íbamos, Amelia, también que íbamos. Y luego entiendo que la Corte lo que le está diciendo es, a ver, Congreso, yo no te voy a decir qué pongas en la ley, porque yo no soy legislador, ¿no? Pero sí te establezco ciertos parámetros, como este que decía Jennifer hace rato, muy claro, de las instituciones no pueden tener objeción, porque no tienen conciencia, me encanta, como dice Jennifer, así para acabar pronto la discusión, pero tú tienes que reconocer cómo concilias el derecho de la persona con el derecho de quien llega a requerir servicios. Ya nos quedó muy claro que en emergencias ahí la prioridad es salvar la vida y ahí no puedes poner por delante tu convicción. Si tu convicción implica dejar morir a otra persona, ahí ya topamos una línea, digamos. Cruzando esa línea de la emergencia, sí está la discusión de yo a lo mejor no, pero la institución sí tiene que proveerlo. Y si la institución no puede, tengo que ver qué otra institución te puede dar el tema, ¿no? Que es lo que decía ahorita Jennifer. Pero llegamos al tema del Congreso, Amelia. Y entonces, ahí digo que se nos acabó un poco la risa, porque ya vimos lo que ha pasado en otros temas. Sin ir más lejos, marihuana, ¿no? Que la Corte le ha dicho no sé cuántas veces que tiene que legislar y que nomás no es capaz, no ha sido capaz por voluntad o por lo que sea el Congreso de sacar un acuerdo. ¿Qué es lo que se tiene que legislar entonces? ¿Qué es lo que sigue después de la resolución de la Corte? Sí, bueno, para conocer exactamente los lineamientos o criterios mínimos que acordó el Pleno, pues bueno, tenemos que esperar a que salga el engrose, ¿no? Pero en general, ¿qué es lo que se... Perdón, Amelia, para los hispanoparlantes. Los hispanoparlantes, bueno, que ya salga la sentencia definitiva donde se haya juntado todas las opiniones que dieron los ministros, que se convierte en un solo documento
donde, bueno, en el proyecto inicial que presentó el ministro Luis María Aguilar, hay cambios, entonces va a ser un documento que refleje los cambios que se hacen a partir de las discusiones que se tuvieron en las distintas sesiones. Eso es el engrose, o sea, el documento final con todas las discusiones. Muy y ahí bien. Vienen estos lineamientos de los que se habló en las sesiones, ¿no? Pero sí, efectivamente, como cuál sería el proceso, ¿no? Entonces, el Congreso tiene que volver a presentar, hacer una iniciativa donde modifique la redacción que le había dado a este artículo 10 bis de la Ley General de Salud. La otra cosa que les dicen es que debe tener como ciertos criterios. Y como dice Jennifer, bueno, la Ley General de Salud sí va a desarrollar algunos de estos como para que sea general para todos, pero hay como que aterrizarlo en o una norma oficial mexicana o un reglamento, pero que sea para todo el país, porque en la iniciativa que se analizó y que se declaró que era inconstitucional la redacción, no que era inconstitucional el derecho, ¿no? Eso sí hay que dejarlo claro. O sea, los ministros no dijeron el hablar de un derecho de objeción de conciencia es inconstitucional. No, es un derecho, pero la manera en que está redactada es la que está mal, porque es tan abierta que ahí cabe todo o nada, ¿no? Entonces, y además le decía a cada estado, tú vas a establecer las formas en que lo vas a operar. Entonces, podríamos tener 32 formas distintas de operar estos lineamientos para llevar a cabo la objeción de conciencia. Entonces, bueno, sería una cosa terrible. Por eso es importante tener esta claridad y un hilo conductor normativo que permita esta prestación de servicios con calidad, que sean accesibles, que garanticen precisamente la salud y la vida de las personas en los distintos casos en que se puede objetar. Pero la otra cosa que es importante, y eso sí, como ya señaló Jennifer, la objeción de conciencia no es institucional, es individual, es personal. E incluso las discusiones dicen que puede ser objetor el personal que directamente va a realizar el procedimiento, la intervención, el tratamiento. Si yo soy coordinadora de un equipo, yo no puedo objetar. No puedo decir, como yo soy objetora, todo el equipo es objetor, ¿no? Okay. Que es muchas de las cosas que han pasado y que han llevado a presentar demandas en contra de los servicios de distintos lugares. Por ejemplo, bueno, nada más así como un ejemplo de cómo se manejan estas cosas. Acá en Yucatán no se declaró objetor un servicio donde el director era objetor, pero sí, de cierta manera, se coaccionó al personal para que firmase que era objetor. Aunque no lo fuese, ¿no? Claro, ese me parece importantísimo, esto que nos está explicando ahora Amelia. ¿Para quién alcanza el derecho de objeción y qué implicaciones puede tener? Y esto es muy importante. Entonces, nada más para cerrar este tema y cerrar este bloque, Amelia. Entonces, solamente personal que tiene la tarea de atender directamente no aplica entonces para una persona directiva y que su objeción pueda traducirse en los lineamientos o en las políticas que sigue esa institución. Sí, y no solamente en el personal directivo, no sé, el personal de farmacia. Yo soy objetora, entonces yo no voy a entregar determinados medicamentos, ¿no? O el personal que lleva las camillas o el instrumentista, no, yo no voy a estar preparando el instrumental para ello porque yo soy objetora. Por eso es importante tener esa claridad, ¿no? Porque así como estaba redactado el artículo 10 bis, decía el personal sanitario, o sea, el personal que presta servicios de salud, pues todos, desde el de la entrada, que
que puedo decir, yo como soy objetora y estoy en la entrada, a toda la que llegue aquí pidiendo interrupción, pidiendo metodología. Sí, no le dejo pasar, le hago la vida digo, complicada. no, aquí no prestamos ese servicio, ¿no? Claro. Le pongo tantos obstáculos que hago que se desanime, se fastidie y ya no regrese, ¿no? Ok, vamos a hacer una nueva pausa para regresar sobre este tema, las implicaciones, lo que sigue, lo que te tiene que armonizar, como dicen las abogadas, los abogados ahora, en el marco legal actual. Suena bonito, ¿no? Muy bien, Amelia. Bueno, de esto platicamos regresando de la pausa. Ya volvemos. Estamos de vuelta y Jennifer, yo quisiera hacerle una pregunta, que es, ¿qué implica todo este tema que hemos platicado para los servicios de salud en general en el país? Es decir, si esto puede marcar un precedente para otros temas como los que hablaba de la objeción de conciencia, si esto abre una discusión a lo mejor más allá del caso particular, ya nos han dicho, ahorita también le voy a preguntar sobre lo que en su opinión habría que legislar, cuáles son los puntos finos, pero quisiera conocer primero su opinión sobre si esto nos abre una discusión más amplia, además de temas como interrupción del aborto. Claro que sí. La verdad es que yo esperaría y confío en que así suceda, que la objeción de conciencia permita hacer la reflexión sobre otros espacios en donde las personas tienen derecho a tomar decisiones sobre su propio plan de vida y sobre su cuerpo y sobre su autonomía moral, etcétera, etcétera, como por ejemplo la limitación del esfuerzo terapéutico. ¿Qué es la limitación del esfuerzo terapéutico? Que yo voy donde un notario público, le digo, oiga, yo voy a entrar en un proceso de una enfermedad crónico-degenerativa, cuando yo esté en una situación muy calamitosa, quiero que se limite el esfuerzo, es decir, que los médicos no hagan más de lo necesario para mantenerme con vida. Como las labores para cuando tienes algún paro respiratorio. Exacto, labores extraordinarias como reanimación cardiopulmonar, etcétera, etcétera. Okay. Y es una exigencia que yo como ciudadana, que yo como paciente podría hacerle a los profesionales de la salud si yo ya manifesté mis voluntades anticipadas. Sin embargo, pues los profesionales de la salud, digamos, tienen un juramento hipocrático que les exige el respeto a la integridad de la vida y eso les transgrede de alguna manera, porque si en sus manos está salvar mi vida, pero resulta que mi decisión va en contra de ellos, pues los transgrede de alguna manera. Entonces yo esperaría que sí se hiciera la reflexión no solo de la limitación del esfuerzo terapéutico, lo mencionaba, de la eutanasia, del suicidio asistido y de otras decisiones que puedo yo tomar o no en relación con mi plan de vida, en mi calidad de paciente. Yo sí esperaría que se legislara y que tuviéramos la oportunidad de debatirlo porque en México no hay nada al respecto y sí hay mucha reflexión internacional que vale la pena retomar. Y Amelia, ¿cómo ve este tema? Bueno, sí, efectivamente, en Yucatán tenemos la ley de voluntad anticipada y no conozco ningún caso que se haya llevado a cabo, porque además también tenemos que pensar, ahora que preguntaban en qué otros sectores se puede hablar de objeción de conciencia o de cierta idea. Yo creo que muchas veces cuando hay estos temas y se presiona para que haya una legislación, también se depositan en esas legislaciones obstáculos para que no se pueda operar, porque quienes la hicieron pues tampoco comulgan con eso, ¿no? Entonces acá la ley de voluntad anticipada es tan complicada, o sea, yo ya debo tener los documentos que digan que ya, o sea, que ya me voy a morir prácticamente y con esos documentos, o sea, con ese diagnóstico. O sea, está hecho para que no funcione. Ir con el notario y demás. Entonces, yo creo que regulando la objeción de conciencia, estableciendo perfectamente el marco, también esto, a lo mejor en algunos casos no se requeriría de una gran labor legislativa para regular cada situación, por ejemplo, eutanasia, suicidio asistido, voluntad anticipada, reproducción asistida, que es otro tema que también entra aquí, porque muchas cosas están en el campo médico, pero las queremos meter al campo legal y ahí es donde operar eso, aterrizarlo, llevarlo a la vida diaria es complicado.
en mi experiencia de trabajo siempre decimos que lo más importante es tener un marco normativo que permita en su momento ser flexible para que todos los casos quepan allá y no buscar cómo meter un caso a marcos normativos rígidos. Porque además entiendo, Amelia, que tenemos un marco legal nacional, pues que justamente se supone que procura el máximo ejercicio de los derechos, ¿no? Es decir, los convenios, los acuerdos internacionales, todo el marco legal se supone que está inspirado en esta idea de mientras mayor ejercicio de derechos es mejor, y por lo tanto marcos que restringen, que le ponen trabas, pues van en el sentido contrario de lo que es nuestro andamiaje, sí, ¿no? Sí, todo el tema de los derechos humanos que tenemos en la Constitución y en todos los tratados y convenios internacionales, pues a lo mejor no necesitamos hacer uno en particular. ¿Qué ya tenemos? ¿Cómo lo vamos a usar? ¿Cómo usamos lo que ya tenemos? Bueno, donde nos haga falta, entonces sí, como en este caso de la objeción de conciencia. Los tratados, los convenios, nuestra misma Constitución nos habla de este derecho de conciencia, de creencia religiosa incluso, pero sí se ve que al llevarlo a la práctica sí se necesita como ir acotando esto para que los derechos no entren en colisión, para que haya un equilibrio, para que cada quien vea garantizado el ejercicio de sus derechos y no entonces empiecen a dar violaciones a los derechos humanos de personal sanitario y de usuarias y usuarios. De acuerdo. Ahora, Jennifer. Sí, perdón, Mario, yo quisiera abonar un poco a lo que ha dicho Amelia. De una u otra manera también es importante tener claro que cuando un profesional de la salud no presta un servicio que está dentro de sus funciones en su ejercicio profesional, pues está transgrediendo una norma y puede tener responsabilidad jurídica. Es decir, estaría transgrediendo el Código 229 el artículo 229 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y esto puede llevarlo a la cárcel incluso. Entonces, procedimientos tan particulares como la sedación paliativa profunda, por ejemplo, el suicidio asistido, para la enfermos eutanasia, que ya están muy mal. Sí. Exactamente, o el respeto por las voluntades anticipadas, pues también implicarían o bien una falta o una transgresión a la norma o una falta para su propio ejercicio. Entonces, en ese orden de ideas, por supuesto que los profesionales de la salud van a hacer aplicación de esto que se conoce como medicina defensiva, y entonces van a buscar por todos los medios posibles intentar evitar llevar a cabo ese procedimiento porque se les puede ir en contra de ellos, justo por lo que dice Amelia, por estas pequeñas sutilezas que no tenemos como la visión de poder incluir todos los casos posibles en una norma jurídica, ¿no? Ok, y siguiendo con esa lógica, entonces, Jennifer, en su opinión, ¿cuáles son los puntos clave que la legislación tendría que cuidar para que sea una legislación, pues, que obviamente que vaya en línea con lo dicho por la Corte, pero que además sea funcional para la operación del personal médico? Sí, yo creo que es indispensable enmarcarlos en el respeto de los derechos fundamentales de todos y de todas, ¿no? Tanto de los profesionales de la salud como de las personas que están tomando decisiones en pro de su plan de vida. En ese orden de ideas, pues que quede establecido de manera explícita y clara que cuando haya una emergencia médica no hay posibilidad de ponderar la objeción de conciencia sobre la elección de interrupción del embarazo, y que se debe practicar porque se está respetando un derecho fundamental. Es así de simple. Lo siguiente es que se legisle también con respecto a la obligación de la determinación de los protocolos de qué hacer cuando viene una persona de manera voluntaria y no en una situación de emergencia, cómo referirla sin que el profesional objetor se sienta involucrado o partícipe del procedimiento, pero sin que le niegue la atención o dilate la atención para que se desestime, y que se generen las guías prácticas y que se establezca que es el Estado quien está digamos, en la obligación de proporcionar el derecho a la salud, y no está en manos de un profesional de la salud, de uno o dos o tres, ¿no? Es demasiado simple pensarlo de esa manera. No es la obligación de los médicos estar todo el tiempo atendiendo a cuánta persona se le atraviese por el camino, ¿no? Es el Estado el que tiene que dar la obligación. Y ahí, Amelia, hay una parte de la resolución
que no sé si entendí bien o he entendido bien las explicaciones, y es que cuando las instituciones de salud públicas no pueden garantizar, pueden incluso o deben canalizar incluso instituciones privadas que puedan dar el servicio. Si es así, y si es así, ¿qué trascendencia puede tener eso para ese y para otros temas? Porque en esta lógica de que el Estado tiene que garantizar y que cuando el Estado no se da abasto, eso no implica que el derecho ya no se deba de cumplir, sino que debe encontrar los métodos para resolverlo, aunque sean las instituciones privadas. ¿Cuál es la importancia que puede tener ese componente? Y si lo estoy diciendo bien o estoy a lo mejor diciendo una barbaridad. No, de hecho es algo que ya existe, la subrogación de servicios. O sea, cuando yo no tengo esa especialidad o ese equipo que se requiere o estoy saturado, ¿no? Muchas instituciones tienen convenios con diversas instituciones privadas a las que les subrogan, que subrogan el servicio y donde van las personas. En este caso de la objeción de conciencia, pues también sería como una forma de no negar el servicio, de que el derecho a la salud se garantice, pero yo creo que sí sería pues costoso, porque estamos hablando de muchas cosas que pueden estar consideradas en la objeción de conciencia. Por eso debe quedar muy claro que la objeción de conciencia es individual y que la obligación del Estado es tener en su servicio equipos integrados por personal objetor y no objetor. ¿Para qué? Para que no tenga yo que estar subrogando a cada rato servicios de interrupción del embarazo, de reproducción asistida, de metodología anticonceptiva, de eutanasia, de voluntad anticipada y de muchos temas, ¿no? Entonces también creo que cuando hablamos de derechos humanos, cuando hablamos de marcos normativos, también tenemos que hablar de presupuestos, porque para que operen, para que sean reales y para que beneficien, pues hay que ponerle dinerito a las cosas, ¿no? Entonces, sí, también hay que pensar en la cuestión de los presupuestos. Por supuesto. Y siguiendo con lo que contestaba hace rato Jennifer, Amelia, ¿cuáles son, desde su perspectiva, los puntos que habrá que cuidar en lo que la legislación que ahora tendrá que hacer el Congreso? Ya nos decía, por ejemplo, al procurar que sea una legislación más nacional y no desplazarlo hacia lo local para evitar lo que ya hemos visto que ha ocurrido en otros temas. Así como ese, ¿qué otros elementos, en su opinión, en los par de minutitos que nos queda, que nada más pregunta de 2 minutos, y qué debería cuidar en particular esa legislación? Sí, por un lado, tendría que definir muy claramente a qué se le está llamando objeción de conciencia, quiénes pueden ejercer la objeción de conciencia, y también hablar de esta responsabilidad, dejar muy clara la responsabilidad del Estado en la prestación de los servicios, en la garantía del derecho a la salud, ¿no? Y también, bueno, no cabe tanto en la Ley General de Salud, pero como decíamos, es que luego tienen que hacer una norma o unos lineamientos nacionales, como se hace con otros que vienen a ser parte del mismo marco normativo, no es que estén aislados. O sea, como sucede con la norma oficial mexicana 046, dicen, no, es que esta no es válida, tiene más valor los códigos penales que ponen requisitos para interrupción de embarazo por violación. No, la norma oficial mexicana no está sola, no está aislada, es parte de todo un marco normativo. Entonces, así también tenemos que leer en su momento el marco normativo que se desarrolle para objeción de conciencia. Muy bien, pues nos han aclarado mucho este tema. Nos queda claro que no es un tema con el punto final, sino que es un proceso que se detona a partir de lo dicho por la Corte, que hay que esperar el engrose, que ya aprendimos bien que es aquí, y que hay que acompañar el proceso para que esto termine bien. Jennifer, muchas gracias. Gracias a ti, Mario, por la invitación, y gracias a Amelia por compartir tanto con nosotros. Gracias, Amelia. Muchas gracias, Mario. Muchas gracias, Jennifer, por compartir, por esta invitación. Gracias a las dos. Nosotros nos vamos, les dejamos con la promoción aquí de Justicia TV. Yo soy Mario Campos y le deseo, como siempre, que tenga usted un magnífico, pero un magnífico día.